Cuando queremos tratar lo que sería la urticaria, el tratamiento, aparte de ser farmacológico, también dependerá de buscar el alergeno, aquello que causa la alergia en el paciente. Por tal motivo, en este video te voy a explicar de las causas o los alergenos más comunes que causan urticaria y también de aquellos alergenos pocos comunes que causan urticaria. Por eso no te puedes perder este video. Cuando tratamos de buscar la causa de la urticaria, esta va a ser más fácil de identificar cuando se trata de una urticaria aguda, es decir, un nuevo episodio que recién está iniciando. Cuando es así, es más fácil o sencillo poder ubicar o poder detectar el alergeno causante. Al final, todos estos causantes, estos factores, van a ser, por último, activar a los mastocitos, que son las células responsables y principales de provocar la urticaria en una persona. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las infecciones. Entre las infecciones más frecuentes vamos a tener las infecciones virales, las infecciones bacterianas y las infecciones parasitarias como desencadenantes de esta enfermedad. Las infecciones virales, tanto como bacterianas, van a ser las responsables de desencadenar la urticaria, sobre todo en la población pediátrica. Estas van a ser las causantes de un 80% de cuadros de urticaria en lo que sería en la población pediátrica. Hablando del tratamiento de la urticaria aguda en niños, se ha evidenciado que aquellos niños que son resistentes al uso de antihistamínicos han respondido favorablemente al uso de lo que sería la citromicina. Por tal motivo, de esta forma se le relaciona a que esta bacteria, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, estaría causando o estaría siendo un alergeno para causar la urticaria en estos niños. También se lo ha relacionado a la urticaria por la infección del virus de la hepatitis A y del tipo B, y con menor frecuencia a la del tipo C. Además, también a la urticaria se le ha relacionado como una de las primeras manifestaciones por la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. También se ha evidenciado la relación de la urticaria aguda y también de la urticaria crónica con nuevos episodios al coronavirus. También se ha evidenciado la aparición de urticaria aguda en aquellas personas que se han sometido a la vacunación por el coronavirus. Tanto en ellos como aquellas personas con urticaria crónica han vuelto a tener nuevos episodios de urticaria, y también no solamente a ellos, sino también a personas que nunca habían tenido urticaria. Con respecto a los parásitos, también se ha evidenciado la relación que podría haber la urticaria con la parasitosis, pero lo bueno es que este tipo de urticaria aguda va a ser además autolimitada. Y cuando se realiza un estudio al respecto, se va a evidenciar un gran número de células de nombre eosinófilos que se encontrarán muy elevados en el examen de sangre. Las infecciones con algunos parásitos, como por ejemplo el Strongyloides, las filarias, el Echinococcus o también el Blastocystis hominis, como algunos ejemplos, causan la presencia de urticaria aguda. El examen de heces de estos pacientes será necesario cuando ellos viajen a zonas endémicas de algunas parasitosis, o si no, si es que en su análisis de sangre se evidencia un gran número de eosinófilos. Algunos pescados con infección por parásitos como el Anisakis también al ser ingeridos podría provocar urticaria en el comensal. Esto se ha evidenciado por ejemplo en aquellas personas que consumen sushi. También se le asocia la aparición de urticaria a aquellas personas que han utilizado vacunación y refuerzos contra el coronavirus. Sobre todo aquellos refuerzos que tienen que ver con el ARN mensajero, lo cual se evidenció en las vacunas de la marca Moderna. Cuando se dio la urticaria por el uso de la vacunación y o refuerzos, se evidenció que los signos característicos aparecieron luego de 8 días. Entre 8 a 13 días se empezó a ver los signos característicos de esta enfermedad, la cual duró entre 2 a 6 meses este tipo de urticaria. Y también se evidenció que aquellos pacientes que ya sufrían de urticaria crónica y estaba controlada la misma, nuevamente volvieron a presentar nuevos episodios. También veremos la aparición de urticaria debido a reacciones alérgicas mediadas por la inmunoglobulina E. Entre ellas, vamos a evidenciar que estos signos aparecerán rápidamente luego de haber estado el paciente en exposición con el alergeno, como por ejemplo en minutos o en horas. Y esto se debería, como por ejemplo, a la exposición de lo siguiente: medicamentos, alimentos, derivados alimentarios, picaduras, mordeduras de insecto, látex y sus derivados.
Estas reacciones pueden estar bien delimitadas a una parte de la superficie corporal o pueden formar parte de una reacción alérgica sistémica. Con respecto a los medicamentos, aquellos medicamentos que se caracterizan por causar este tipo de urticaria mediada por la inmunoglobulina E, vamos a tener los antibióticos siguientes como los más frecuentes. Entre ellos vamos a tener pues las penicilinas y las cefalosporinas. Aunque no necesariamente serán las únicas, también otros antibióticos podrían causar la misma, pero estas dos son las más frecuentes. Los insectos que pican también podrían causar urticaria aguda en aquellas personas que se exponen a la picadura de estos insectos. Entre ellos vamos a tener las avispas, los avispones, las abejas, las hormigas y también los chinches. Por ejemplo, los chinches, las pulgas y los ácaros podrían causar una urticaria caracterizada por la aparición de pápulas que se van a evidenciar a nivel de las extremidades inferiores. Generalmente este tipo de urticaria se va a solucionar en unas cuantas semanas. El látex también podría causar pues urticaria en aquellas personas que tengan esa susceptibilidad. Por tal motivo, estas personas están en contacto debido a su ocupación, generalmente también aquellos profesionales de la salud que están en contacto con el látex y aquellas personas que por su trabajo tengan que estar en contacto con este material, pues también les podría causar la presencia de urticaria. Por tal motivo, tratar de evitarlos si hemos tenido algún cuadro o averiguar si eso pudo haber sido la causa desencadenante de la urticaria. Generalmente las personas que tienen que ver con el inflado de globos o el uso de guantes de látex, pues estas personas van a presentar la urticaria. En algunas ocasiones, si una persona tiene urticaria aguda y además presencia de edema a nivel de sus genitales, pues deberíamos sospechar que esa persona al tener pues contacto sexual, relaciones sexuales, al utilizar condones de látex, pudo haber desencadenado la aparición de esta urticaria. Hay algunos alimentos y aditivos alimentarios que se caracterizan principalmente por causar pues urticaria, y esto se va a sospechar porque luego de la ingesta de estos alimentos las consecuencias del mismo, la urticaria, van a aparecer pues a los minutos, en un promedio de 30 minutos. Entre los alimentos que vamos a encontrar ahí tendremos los siguientes. En los niños los más frecuentes serán la leche, el huevo, el cacahuate, los frutos secos, la soya y el trigo. En los adultos los alimentos más frecuentes de generar urticaria serán los siguientes. Entre ellos tenemos los pescados, los mariscos, los frutos secos y el cacahuate. En áreas mediterráneas el fruto que frecuentemente causa urticaria aguda será el melocotón.